Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad que se ha convertido en una de las figuras más visibles del gobierno de Claudia Sheinbaum, acaba de hacer algo que tiene a todo México hablando. En medio de una crisis de violencia que sigue golpeando distintas regiones del país, y mientras las autoridades intentan recuperar el control en uno de los estados más complejos del mapa criminal mexicano, Harfuch lanzó una declaración que pocos esperaban escuchar públicamente. Pero no solo eso. Lo más llamativo es que sus palabras parecen confirmar algo que durante meses fue objeto de rumores, especulaciones y versiones contradictorias. Una posible relación entre organizaciones criminales que históricamente fueron presentadas como rivales. ¿Por qué decidió hablar ahora? ¿Qué revela realmente esta declaración? ¿Y qué consecuencias podría tener para la estrategia de seguridad del gobierno? Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final vamos a conectar todas las piezas y vas a entender el verdadero juego político detrás de esta revelación. Durante años, cuando se hablaba del crimen organizado en México, la narrativa parecía relativamente clara. Por un lado, aparecía el cártel de Sinaloa. Por otro lado, aparecía el CJNG, dos estructuras criminales que competían por territorios, rutas y poder. Esa era la imagen que millones de personas tenían en la cabeza. Sin embargo, la realidad rara vez es tan simple. Las organizaciones criminales evolucionan, cambian, se fragmentan, construyen alianzas temporales, rompen acuerdos y vuelven a enfrentarse. Por eso, la declaración reciente de Harfuch ha llamado tanto la atención. No porque toca una de las preguntas más incómodas dentro del análisis de seguridad. ¿Y si algunos de los actores que parecían enemigos en realidad colaboraron en determinados momentos? Esa posibilidad cambia completamente la forma en que se interpreta la situación actual de Sinaloa. Y también cambia la manera en que debe entenderse la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno federal. Porque si realmente existió una colaboración entre ciertas facciones, entonces el conflicto que hoy observamos podría ser mucho más complejo de lo que parece. No estaríamos hablando simplemente de una guerra entre organizaciones, estaríamos hablando de un sistema de alianzas, rupturas y reacomodos que se fue construyendo durante años. Y aquí aparece otro elemento fundamental, Sinaloa. Porque prácticamente todas las rutas de esta historia terminan conduciendo al mismo lugar. Las declaraciones recientes, las investigaciones, las acusaciones provenientes de Estados Unidos, las disputas internas, los cambios en las estructuras criminales, todo parece regresar una y otra vez a Sinaloa. Y eso no es casualidad, porque Sinaloa no es un estado cualquiera dentro de la historia del narcotráfico mexicano. Durante décadas ha sido considerado uno de los centros neurálgicos más importantes del país en materia de crimen organizado. Y cuando algo cambia allí, las consecuencias suelen sentirse mucho más allá de sus fronteras. Lo que estamos viendo hoy podría ser precisamente uno de esos momentos. Uno de esos puntos de inflexión donde varias historias distintas comienzan a cruzarse. La historia de Harfuch, la historia de Sheinbaum, la historia del CJNG, la historia de los Chapitos, la historia de las investigaciones estadounidenses y la historia de una guerra criminal que todavía está lejos de terminar. Pero para entender por qué las declaraciones recientes generaron tanto impacto, primero tenemos que retroceder varios años y comprender cómo se construyó el escenario que permitió que estas versiones comenzaran a tomar fuerza. Porque lo que ocurrió recientemente no apareció de la nada. Y cuando conozcas los antecedentes, vas a entender por qué tanta gente considera que estamos frente a una de las revelaciones más importantes de los últimos meses. Durante mucho tiempo, hablar del crimen organizado en México era relativamente sencillo para la opinión pública. Existían nombres conocidos, existían grupos identificables, existían territorios asociados a determinadas organizaciones. Pero conforme pasaron los años, esa realidad comenzó a cambiar. Lo que antes parecía una estructura relativamente estable,
empezó a fragmentarse. Y cuando una organización criminal se fragmenta, aparecen nuevas alianzas, nuevas rivalidades y nuevas luchas internas. Para entender la declaración de Harfuch, primero debes entender precisamente ese proceso, porque la historia no comienza con la revelación reciente. La historia comienza muchos años antes. Comienza con el crecimiento de dos de las organizaciones criminales más poderosas de México. Por un lado, el Cártel de Sinaloa, por otro, el CJNG. Durante años, ambos fueron vistos como organizaciones rivales, y en muchos territorios efectivamente lo fueron. Sin embargo, la realidad del crimen organizado raramente funciona bajo reglas absolutas. Lo que hoy es una alianza, mañana puede convertirse en una guerra. Y lo que hoy es una guerra, mañana puede transformarse en una colaboración temporal. Esa es una de las lecciones que los especialistas en seguridad repiten constantemente. Las organizaciones criminales no operan bajo criterios ideológicos, operan bajo intereses. Y cuando los intereses cambian, las relaciones también cambian. Por eso resulta tan importante la declaración realizada recientemente por Harfuch, porque no habla únicamente de grupos criminales, habla de incentivos, habla de estrategias, habla de supervivencia, habla de poder. Y para entenderlo, debemos retroceder al momento en que comenzaron los cambios más importantes dentro del propio Cártel de Sinaloa. Recordemos algo. Durante décadas, el Cártel de Sinaloa fue considerado una de las estructuras criminales más influyentes del continente. Su capacidad operativa parecía enorme. Su presencia territorial era extensa. Su influencia alcanzaba múltiples regiones. Pero ningún grupo permanece igual para siempre. Las capturas, las extradiciones, las disputas internas, las presiones internacionales. Todo eso comenzó a modificar el equilibrio interno, y con el paso del tiempo aparecieron distintas facciones. Entre ellas, una de las más conocidas fue la asociada a los Chapitos. A partir de ese momento, las dinámicas internas comenzaron a transformarse. Nuevos liderazgos, nuevos intereses, nuevas estrategias y también nuevos conflictos. Mientras tanto, en otra parte del país, el CJNG seguía creciendo. Su expansión territorial llamó la atención de autoridades nacionales e internacionales. Poco a poco comenzó a aparecer en reportes, investigaciones y análisis de seguridad. Su capacidad para expandirse rápidamente generó preocupación, y conforme aumentaba su presencia, también aumentaban los enfrentamientos. Por eso, durante años, gran parte de los análisis se construyeron alrededor de una idea relativamente simple: CJNG contra Sinaloa. Sinaloa contra CJNG, una rivalidad constante, una competencia permanente, una lucha por territorios. Pero aquí es donde aparece la primera gran pregunta. ¿Y si esa explicación nunca contó toda la historia? Porque conforme avanzaron los años, comenzaron a surgir versiones que hablaban de acuerdos temporales, de colaboraciones tácticas, de apoyos específicos, versiones difíciles de confirmar. Versiones imposibles de verificar completamente desde el exterior. Versiones que normalmente quedaban atrapadas entre rumores, filtraciones y especulaciones. Y precisamente por eso, las declaraciones de Harfuch generan tanto interés. Porque cuando una figura con acceso a información de inteligencia menciona la existencia de apoyos entre determinados actores criminales, el debate cambia inmediatamente. Ya no estamos hablando únicamente de rumores, estamos hablando de una afirmación realizada por una de las máximas autoridades responsables de la seguridad nacional. Ahora bien, eso no significa que todos los detalles sean conocidos. Tampoco significa que todas las preguntas tengan respuesta. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. Las declaraciones abren nuevas interrogantes. ¿Por cuánto tiempo existió esa colaboración? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué ocurrió? ¿Quién se benefició realmente? Y quizá la pregunta más importante de todas: ¿por qué terminó? Porque según lo explicado por Harfuch, esa relación habría sufrido cambios importantes tras la muerte de un operador considerado clave dentro de ese esquema. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse mucho más compleja. Porque cuando desaparece una figura importante dentro de una estructura criminal, las consecuencias suelen ser profundas. Cambian los equilibrios,
cambian las lealtades, cambian las alianzas y en muchos casos comienzan conflictos internos que terminan alterando todo el panorama. Eso es precisamente lo que varios analistas creen que ocurrió posteriormente. Un proceso de reacomodo, un proceso de ruptura, un proceso donde antiguos acuerdos dejaron de funcionar. Y cuando esos acuerdos desaparecen, normalmente aparece algo más: la violencia, la incertidumbre y la lucha por el control. Pero mientras todo eso ocurría en el terreno criminal, otro frente comenzaba a ganar relevancia: el frente político. Porque al mismo tiempo que crecían las tensiones en Sinaloa, también comenzaron a aparecer investigaciones, señalamientos y presiones provenientes de Estados Unidos. Y aquí es donde la historia deja de ser únicamente una historia de seguridad y comienza a convertirse también en una historia política, porque nombres vinculados al gobierno estatal empezaron a aparecer en el debate público. Acusaciones, versiones, investigaciones, declaraciones cruzadas. Todo comenzó a mezclarse, y cuando seguridad y política se mezclan, las consecuencias suelen multiplicarse. También por eso muchos observadores consideran que la verdadera importancia de la declaración de Harfuch no está únicamente en lo que dijo, sino en el momento en que decidió decirlo, porque las palabras importan, pero el contexto importa todavía más. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza. Porque ahora vamos a entrar en la parte más delicada de toda esta historia. La secuencia exacta de acontecimientos que terminó llevando a Harfuch a realizar una declaración que hoy está siendo analizada en todo México. Y cuando veas la línea de tiempo completa, vas a entender por qué muchos creen que todavía conocemos apenas una parte de lo que realmente está ocurriendo en Sinaloa.